¿Cómo están cada uno de ustedes? Aquí nuevamente desarrollando este video muy interesante. ¿Cuánto sabes de matemática? Veremos un test de desafío con 50 preguntas que todo estudiante debe saber de matemática. Así que comencemos. Tenemos la primera pregunta, nos dice ¿cuál es el valor de la potencia de exponente 0? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nos está preguntando, aquí nos está pidiendo lo siguiente, que a qué va a ser igual si yo tengo un número, vamos a cambiar de colorcito, un número elevado al exponente 0, ¿a qué va a ser igual la potencia? Recuerda que la potencia es el resultado de la potenciación. ¿A qué va a ser siempre igual un número elevado a 0? Muy bien, va a ser igual a 1. Entonces el valor de la potencia de exponente 0 es 1. Excelente. Vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Por qué decimos que el 13 es un número primo? A ver, yo sé que eso tú sabes, tú que estás ahí atento. Un saludo cordial a todos los que nos ven de distintas partes del Perú, del mundo. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. A ver, ¿qué profesor? ¿Existen números primos? No sabía. ¿Hay sobrinos también, hermanos? No. Se dice que es un número primo justamente por lo siguiente. A ver, ¿por qué el 13 es primo? Es primo porque solamente tiene dos divisores. Este número puede ser dividido entre el 1 y entre su mismo número, entre 13. Nada más. Cuando un número es dividido entre 1 y entre su mismo número, entonces se dice que es primo. Continuamos. Pregunta número 3. ¿Qué es el valor absoluto de un número? Qué fácil. Recuerden que valor absoluto estaba representado por estas dos barritas. Si yo te digo cuál es el valor absoluto de menos 5, ¿cuál será el resultado? Para que me entiendas un poco, hay que situarnos en la recta numérica. A ver, disculpen mi recta. Por aquí voy a tener el 0 y hay que llegar hasta el menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Recuerden que los números negativos se ubican al lado izquierdo del número 0, ¿verdad? Entonces una pregunta, acá estamos ubicados, menos 5. ¿Cuántos saltos hay que dar desde menos 5 para llegar aquí a 0? ¿Cuántos saltos hay que dar? ¿Cuántos saltos? Muy bien, yo sé que ya has contado. ¿Cuántos saltos son? Son 5 saltos. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 5 es 5. No existe un resultado que sea negativo en valor absoluto, pero aquí adentro sí puede ser negativo. De la misma manera, si yo me voy para los positivos, ¿cuál es el valor absoluto de 5 positivos? 5 positivos se encontrará más o menos por aquí. ¿Cuántos saltos hay que dar para llegar a 0? También 5 saltos. Entonces eso viene a ser el valor absoluto, el resultado no negativo de un número. ¿Cuántos saltos o cuánto le falta para acercarse al 0? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano, no, de una fracción? ¿Cuáles serán las partes de una fracción? ¿Conoces una fracción? ¿Te recuerdas? Yo sé que has llevado eso en aritmética. La fracción, lo has escuchado al comer una pizza, pides una pizza entera, media pizza, te comes un cuarto de pizza, no sé, o un cuarto de pollo. Eso es fracción. Una totalidad, una parte entera dividida en partes iguales. Pero acá te pregunta cuáles son esas partes. Recuerda que la fracción puede ser representado de esta manera: 3 sobre 5. Algunos también lo interpretan así: 1 sobre 2. Entonces estos dos ejemplos son ejemplos de fracción. ¿Y cuáles son sus partecitas? El de arriba, como en este caso el 1 que está arriba,
a este de arriba, estos dos, al 3 y al 1, viene a ser el numerador. Los dos son el numerador, y los dos números que están en la parte de abajo, el 5 y en este caso el número 2, vienen a ser el denominador. Vamos a ponerle ahí nada más con abreviatura, ¿ya? Denominador. Entonces no te olvides, numerador el de arriba, denominador el de abajo. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Hablemos un poquito acerca de conjuntos. Cardinal de un conjunto. Bien, si digamos yo tenía el conjunto llamado conjunto A y tenía los siguientes elementos. Digamos, puedes tener letras, números, etcétera. Yo voy a trabajar con números. Digamos, tengo el 3, el 7, el 3, el 1 y el 4. Cuando hablamos de cardinal nos estamos refiriendo a cuántos elementos tiene este conjunto. A ver, cuenta cuántos elementos tiene. Cuidado, me diga 5. ¿Cuántos elementos? Son solamente 4, porque el 3 se repite 2 veces. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. ¿Y cómo se representa cardinal en matemática? De esta manera. Cardinal está representado por la letra N en minúscula. Cardinal del conjunto A en este caso va a ser igual a ¿cuántos son? 4 elementos. Eso viene a ser el cardinal, la cantidad de elementos de un conjunto. Pasemos al siguiente. Bien, pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre de los 4 tipos de ángulos principales? Recuerden que teníamos el tema de ángulos en geometría, ángulos. ¿Cuáles serán esos 4 tipos principales? A ver, cuando era menor que 90 se le llamaba agudo, ¿verdad? Los principales. Agudo. ¿Qué tipo más teníamos? El ángulo recto. Muy bien. Otro ángulo, el obtuso, excelente, obtuso. ¿Qué más? Y el ángulo de 360 grados, ¿verdad? Ahora, aquí hay muchos que también consideran al ángulo, por ejemplo, nulo. El ángulo nulo. Listo. Pero bueno, me pide los 4 tipos. Los 4 tipos son estos los principales, ¿no? El de 360 también es conocido como el de una vuelta. El de una vuelta. Listo. Pregunta número 7. A ver, vaya analizando esta pregunta. ¿Cuándo se dice que 2 ángulos son suplementarios? Yo sé que te recuerdas la letra de suplemento, la S de suplemento. ¿Cuándo 2 ángulos son suplementarios? Digamos, yo tengo el ángulo X y tengo el ángulo Y. ¿Cuándo van a ser suplementarios? Cuando ambos van a sumar 180 grados sexagesimales. Y también recordemos aquí, si me pregunta cuánto es o cuál es el suplemento de 100 grados. En otras palabras, ¿cuánto le falta a 100 para que llegue a ser 180? Le falta 80 grados. Recordando un poquito ello, ¿sí? Pregunta número 8. ¿Cuándo se dice que 2 ángulos son complementarios? El complemento, por la letra C, cuando 2 ángulos sumaban 360, no, cuando sumaban 90 grados. Igual recordemos el complemento de 30 grados. ¿Cuánto le falta a 30 para que llegue a 90? Le falta 60 grados. Listo. Pregunta número 9. ¿Qué nombre recibe la recta que divide a un ángulo en 2 partes iguales? A ver, si yo tengo por ejemplo este angulito que está aquí, ahí está. Es un ángulo, ¿eh? No es un pico. Ahí está. Este ángulo. ¿Y qué pasa? Pasa una recta y lo divide, dice, en 2 partes iguales al ángulo. Ya lo partió. Lo partió.
¿Cómo se llama esta recta que divide al ángulo en dos partes iguales? Excelente, se llama bisectriz. Muy bien, excelente. El bisectriz es aquel que parte al ángulo en dos partes iguales. Pregunta 10. ¿Qué nombre recibe el punto donde se cortan dos lados consecutivos de un polígono? ¿Cómo es eso? No entiendo, no he aprobado el curso de comprensión lectora. A ver, no te preocupes, yo te ayudo. A ver, si yo tengo un polígono, por ejemplo, este polígono, recuerden que viene de la palabra varios lados, ¿verdad? Poli, varios, gono, lados, o varios ángulos también, pero en este caso está refiriéndose a los lados. Tengo aquí varios lados. ¿Cómo se llama este puntito? Acá está el puntito, ¿eh? Acá también hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Este puntito donde aquí se corta, mira, acá estaba llegando un lado, acá hay otro lado, consecutivos, dice, ok, consecutivos. Entonces este puntito se le llama vértice. Excelente, es el vértice, el punto donde se cortan dos lados consecutivos de un polígono. Muy bien, no te duermas, estamos iniciando recién, vamos 10 preguntas. Ahora vamos a la pregunta número 11. ¿A qué se llama diagonal de un polígono? A ver, igual dibujamos un polígono. Vamos a dibujar. Este es un polígono, por ejemplo. Ay, me salió mal. Un polígono de 5 lados. Se llama pentágono, ¿verdad? ¿Cómo se llama a la diagonal? O sea, si yo, por ejemplo, dibujo de este vértice, no puede ser a este vértice, porque acá sería lado, este es un lado, pero me dice diagonal. La diagonal es cuando va de un punto, se dirige hasta otro punto, pero no consecutivo, o sea, no el que le continúa, al que le sigue, sino al siguiente. Puede ir, por ejemplo, de aquí a aquí, o de aquí puede dirigirse ahí. A eso se le llama diagonal. Aquella recta que va de un punto, de un vértice a otro vértice del polígono, pero no consecutivo, Pregunta número 12. ¿Qué nombre recibe la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono? A ver, ¿cuál será el nombre de la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono? Un polígono también puede ser un triángulo, ¿ok? A partir del triángulo empiezan los polígonos hacia arriba, porque el que tiene menor lados sería un triángulo, ¿no? Entonces, cuando yo sumo este lado, digamos el lado A, el lado B y el lado C, cuando yo hago la suma de esos tres, por eso se llama longitudes, ¿no? De sus lados. ¿Cómo se llama esto, lo que estoy haciendo ahorita? Cuando yo sumo sus tres lados, ¿qué es? ¿Qué viene a ser? Muy bien, viene a ser el perímetro del polígono. No te olvides, por favor, la suma de todos los lados de un polígono, ya sea triángulo, cuadrado, un cuadrilátero, etcétera, es el perímetro. Pregunta número 13. ¿Cuál es el nombre dado a este teorema? A ver, yo sé que te recuerdas, c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cuál es el nombre que se le da a este teorema? Muy bien, este teorema lo encontramos en esto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que este de aquí es A y este es B, y yo deseo hallar este ángulo más largo, perdón, este lado más largo, llamado C, aplicábamos la propiedad, ¿no? C al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, o sea, esa C era la hipotenusa, pues, ¿no? Es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. ¿Cómo se llamaba este teorema? El teorema del tío Pita, ¿verdad? Muy bien, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Muy bien, él es el que realizó
este teorema para poder hallar cualquier lado de un triángulo, pero un triángulo rectángulo, ¿ok? Puedes hallar con este teorema la hipotenusa o cualquiera de los catetos. Pregunta número 14. Explique la diferencia que existe entre una razón y una proporción. Bien, empezamos por razón. La razón viene a ser la comparación de dos cantidades. Por ejemplo, existen dos tipos de razones. La razón aritmética, que es cuando hay una resta. Digamos, la razón aritmética de 8 y 6 sería 2. La razón geométrica, que es la otra razón geométrica, de 8 y 2. ¿Cuánto es? Muy bien, 4. Entonces, eso viene a ser la razón. ¿Cuál es la diferencia que hay entre dos cantidades, ya sea por la sustracción o por la división? Pero una proporción ya es la comparación de dos razones. Digamos, tengo 5 menos 3. Esto tiene que ser igual a 7 menos ¿cuánto? A ver, si 5 menos 3 es 2, aquí también me tiene que dar 2. 7 menos ¿cuánto sería? Menos 5. También me resulta 2. Esto es una proporción. La comparación, pero ya de dos razones. De dos razones. Ya puede ser en aritmética o puede ser en geométrica, que sería en división. Por ejemplo, 8 entre 4 es igual a 6 entre ¿cuánto? A ver, 8 entre 4 me da 2. Para que aquí también me dé a 2, ¿cuánto tiene que ser? 3, claro. 6 entre 3 me da a 2. 2 es igual a 2. Pregunta número 15. Bien, si es que has llegado hasta esta parte del video, no te olvides, por favor, ahí abajito está, no te olvides, no seas tacaño. Dale un like a este video. Bueno, nos ha costado hacer todas las preguntas, pero todo esto para ustedes, por ustedes, para que puedan aprender y entender un poquito más de esta parte teórica y conceptos, fundamentos, propiedades, fórmulas de las matemáticas. Dale un likecito allá abajito y deja un comentario bonito. A ver, ¿cuál es la parte que más estás aprendiendo hasta ahora, la parte que más te gusta de este video, ¿sí? Y si no estás suscrito, no te olvides suscribirte, por favor. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Nadie está cobrándote absolutamente nada. Bien, continuamos con la pregunta número 15. Si en una carrera vas 3 puestos delante del 22º lugar, ¿en qué puesto vas? Ya estamos en una carrera. Entonces, hay alguien que está en el 22º. ¿Cuánto vale 22º? Recuerda que la palabra bi es de 2. Gésimo vendría a ser el 20. Vigésimo es 20. Pero 22º sería el puesto 22. Todos están en una carrera. Acá está la meta. Acá todos tienen que llegar, alcanzar la meta. ¿Ok? Acá es la meta. Ahí está la meta. Tú vas, dice 3 puestos delante de él. 3 puestos. 1, 2, 3. Acácito estás tú, mira, ve. Ahí estás corriendo la carrera con tus piernas atléticas. Ahí está. Y acá hay otro, pues no, otro gordito que no puede correr. Por acá hay otro chiquito que no se ha preparado bien. ¿Ya? No puede correr, ahí está. Pero todos están compitiendo, están cerca de ti. ¿Tú en qué puesto vas? A ver, si es que el puesto 22º se encuentra aquí, entonces este sería el 21º, ¿verdad? Y este sería el 20º, o sea el 20. Este sería el puesto 21. ¿Y tú en qué puesto estás? En el puesto 19. Pero ¿cómo se respondería 19 en estos mismos términos? Así en manera de cardinal. Perdón, de manera ordinal, de orden. El número 19, ¿cómo se interpreta? Se interpreta el décimo de 10, ¿verdad? El 19º. El 19º. Muy bien. En ese puesto entonces tú estás yendo actualmente.
Continuamos, pregunta número 16, pregunta 16. ¿Cuál es el nombre o qué nombre tiene el único número primo par? En antes hemos mencionado los números primos. ¿Cuál será el nombre del único número primo que sea par? Porque ojo, todos los primos, el 99% o 99.9% de los números pares no son primos. Porque el 4, por ejemplo, se puede dividir entre 2, entre 4 y entre 1, ya no es primo. Y así sucesivamente todos los números para arriba que son pares, el 99.9% no es primo. El único número primo es el número 2, porque puede ser dividido entre 1 y entre su mismo número, entre 2. Recuerda que tiene que tener nada más ¿cuántos divisores? 2 divisores. Cuando ya tiene 3 divisores ya no es un número primo, ya es un número compuesto. Entonces el único número primo que es par es el número 2. Pregunta 17. ¿Cómo se llama también el perímetro de un círculo? A ver, en los videos anteriores hemos estado hablando un poquito de las diferencias que hay entre círculo y circunferencia, ¿verdad? El círculo venía a ser todo el relleno, todo lo que está adentro. Entonces, ¿cómo se llama al perímetro? El perímetro es todo este contorno que estamos viendo aquí, todo este contorno del círculo, ¿verdad? Todo este contorno de aquí. ¿Cómo también se le llama todo esto? A ver, es el perímetro, es el contorno del círculo. También se le conoce como circunferencia. Excelente. Se le llama circunferencia. Ya estás listo para un 20, ¿verdad? Me comí, perdón, vamos a borrar ahí. Estamos con hambre hoy día. A ver, estamos comiendo cosas. Circunferencia. Ese es el nombre del perímetro de un círculo. Listo. Pregunta 18. ¿Qué es pi? No es el llanto del chavo, pi, no, sino es este de aquí, ¿verdad? Yo sé que tú conoces este de aquí, este valor, este número, pi. Por si acaso pi es un número que se simboliza por esto de aquí. ¿Qué es pi? ¿Es un número racional o es irracional? A ver, es irracional. ¿Por qué? Porque este es el valor, ¿no? 3.141592. 3.141592. Y todavía esto continúa, o sea, son cifras infinitas. Y para colmo ni siquiera son periódico puro, ¿no? Para que podamos interpretarlo. Estos números continúan, por lo tanto es un número irracional porque sus cifras son infinitas. 19, pregunta 19. ¿Quién es considerado el padre de las matemáticas? A ver, ¿quién es considerado el papito, el papá de las matemáticas? Yo, el profesor Josué, no, te equivocas. Aquí hay un personaje que es considerado como el papá, el padre de las matemáticas. Grábate por favor para un 20 en tu examen. Es Arquímedes. Muchos se confunden aquí, piensan que es Arquímedes. No es Arquímedes, es Arquímedes. Este es considerado, este señor, gracias a él, mira, ¿ve? Él es considerado como el padre de las matemáticas. Pregunta 20, así como quieres sacar tu nota, ¿no? ¿Cuánto quieres tener en el examen? 20, ¿no? Aquí en el Perú la nota es del 0 al 20, pero en este caso ya han sido cambiadas por letras, ¿no? Ahora son las letras, ya no son los números, pero bueno, hay muchos muchachos, muchos chicos que todavía tienen en mente el 20 como máxima nota. ¿Qué unidad es una centésima de metro? Wow. A ver, si yo tengo un metro, yo sé que tú sabes medir el metro con tu wincha, con tu cinta métrica, y tienes un metro y lo dividimos en 100 partecitas, porque eso significa centésima. La centésima es dividirlo en 100 pedacitos. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos?
si yo lo divido en 100 pedacitos, pues tenemos 1 centímetro. Ahí tenemos los centímetros. Los centímetros vienen a ser la centésima parte de 1 metro. Entonces, ¿qué unidad es una centésima de metro? Es 1 centímetro. Listo, continuamos. Pregunta número 21. Pregunta 21. ¿Cómo se llaman los términos de una razón aritmética? En antitos acabamos de hablar de razón aritmética y razón geométrica. No te olvides, teníamos, digamos, 3 menos 1 es igual a 2. Este de aquí es una razón, 3 y 1 menos 1, 3 menos 1 es una razón aritmética porque estamos restando. En la sustracción es la razón aritmética. Este de aquí, las partes me pide los términos. Este de aquí era el antecedente, así como tú, ¿no? ¿Qué antecedentes tendrás? El antecedente. Este es el consecuente, Muy bien, ¿y el resultado qué cosa es? El resultado es la razón. En este caso, él es la razón aritmética. La razón. Listo, jóvenes. Yo sé que ustedes están refrescando todo su conocimiento matemático con esto, ¿verdad? Pregunta número 22. ¿Qué fracción representa 3 días de la semana? A ver, fracciones, recordemos, mueve la cabecita ahí para que recuerde las neuronas. ¿Qué fracción representa 3 días de la semana? A ver, como todos nosotros sabemos, ¿cuántos días de la semana son? Desde el lunes hasta el domingo, ¿verdad? ¿Cuántos días en total tengo aquí? ¿Cuántos días? 7 días. Entonces eso vendría a ser el total. El total va en el denominador. ¿Y cuántos días quiere? 3 días. Listo. Entonces, ¿qué fracción representa 3 días a la semana? Representa 3 séptimos. Pregunta número 23. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene solo 2 lados? Pero mucho cuidado, ahí nomás para un ratito. No son 2 lados, ¿eh? No hay un triángulo que tenga 2 lados. Dice 2 lados iguales. Ah, ya, es otra cosa, profesor. Muy bien, dibujamos aquí un triangulito y quiere que 2 de sus lados, supongamos que sea este lado y este lado de aquí, 2 laditos tienen que ser iguales, o sea, este de aquí que sea distinto, no importa que él sea distinto. 2 lados son iguales. ¿Cómo se le llamaba a este triángulo con 2 lados iguales? Excelente. Hasta aquí te escuché, ¿ves? Se llama isósceles. Isósceles, el triángulo con 2 lados igualitos. Muy bien. Pregunta 24. ¿Cuáles son los 2 cuadriláteros que tienen todos sus lados iguales? Solamente hay 2 cuadriláteros que tienen todos sus lados iguales. Ojo, cuadriláteros, porque tienen 4 lados. Uno de ellos es ¿quién? El cuadradito, ¿verdad? El cuadradito. Todos sus laditos, todos los 4 lados son iguales. ¿Qué más se cumple aquí? Que son ángulos rectos también los ángulos, ¿verdad? Entonces tengo uno de ellos que viene a ser el cuadrado, porque me dice cuáles son esos 2 cuadriláteros. Es el cuadrado. Y el otro, ¿quién es? Muy bien, el otro es el rombo. El rombo también tiene sus 4 lados iguales. El rombo. Si en tu examen viene cuáles son las figuras que figuras cuadriláteras que tienen 4 lados iguales, pues el cuadrado y el rombo. O puede también venirte ¿cuántos cuadriláteros tienen todos sus lados iguales? 2, solamente son 2 cuadriláteros, en este caso el cuadrado y el rombo. Muy bien. Pregunta 25, ahí dice rombo, no dice Rambo.
Pregunta 25. ¿Qué fórmula es esta? No sé, profesor, tú sabrás. No, tranquilo, tranquilo. No te comportes así. ¿Qué fórmula es esta? S es igual a pi. Ay, ahí faltó ese de ahí, es cuadrado, chicos. Este es al cuadrado. Vamos a corregir. Ahora sí, esta es la correcta, si no cambiaba la fórmula. No te olvides que S representaba área. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué fórmula es esta? La fórmula del área, pero ¿área de qué? De una circunferencia, o en este caso de un círculo. Cuando queremos hallar el área, que es todo esto de acá dentrito, utilizamos esta propiedad. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Seguimos, chicos, seguimos en este maratón de preguntas matemáticas. Pregunta número 26. Método que nos permite hallar, ahí se comieron la R, hallar el residuo de una división de polinomios. Digamos, yo tengo el polinomio p de x y quiero dividir entre el polinomio m de x. Muy bien. Entonces, al dividir obtendremos dos resultados. Vamos a tener el cociente q de x, pero también vamos a obtener, si en caso la división fuera inexacta, tendremos un residuo, ¿sí? ¿Cómo o a través de qué método podemos hallar solo el residuo de esta división de polinomios? Solo el residuo. A ver, yo sé que te recuerdas. ¿A través de qué método? Muy bien, a través del método. Del resto. A través de este método podemos nosotros encontrar solamente el residuo de una división de polinomios. Pregunta número 27. ¿Qué es el conjunto singletón? No renegón, sino singletón. A ver, no es un glotón. Yo sé que te recuerdas el conjunto singletón. Cuando hablábamos de conjuntos, lo podíamos representar de esta manera, ¿no? Entre llaves o también de manera gráfica. El conjunto singletón era aquel que tenía solamente ¿cuántos términos o cuántos elementos? Su cardinal, antes hemos mencionado el cardinal, el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto M? Tiene solamente un solo elemento. Entonces el conjunto singletón es aquel que tiene un solo elemento. Pasamos a la pregunta 28. ¿Quién determina el grado de un polinomio? Recuerden que los polinomios también tienen grados, pero ellos no es que pasen de grado, repiten de grado, no, sino que es otra clase de grado. Pero ¿quién determina ese grado de un polinomio? Por ejemplo, si yo tengo aquí el polinomio de la variable x, ¿ya? Polinomio de la variable x va a ser igual a 3x menos 7 más 4x al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos el polinomio, que por si acaso no está ordenado, pero sí está completo porque tengo exponente 2, exponente 1 y el término independiente. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Muy bien, este polinomio es de grado 2, o también conocido como segundo grado, es de segundo grado. Entonces es de grado 2. Entonces, ¿quién lo determina? Lo determina el mayor exponente de ¿quién? De la variable, de él. Hay que tener mucho cuidado porque puede venir ejercicios donde no haya esta variable. Puede ser, por ejemplo, acá más y a la cuarta, y muchos se confunden, se emocionan. ¿Y grado 4, profesor? No, porque la variable es x. Entonces solamente trabajamos con las variables y hay que observar el mayor exponente de esas variables. Ese va a ser el grado del polinomio. Pregunta 29. ¿A qué grupo de números pertenece? Desde el número 1 hasta el infinito.
ay, ay. A ver, desde el número 1, ¿qué sigue después de 1, 2, 3, sucesivamente hasta que llegues al infinito? Hasta el infinito y más allá, Buzz Lightyear, ¿verdad? Ahí está. A ver, ¿a qué grupo de números pertenece esto? Todo este conjunto. Vamos, yo sé que tú puedes. Ojo que no se está considerando el 0, ¿eh? Dice desde el 1 para arriba. Estos vendrían a ser los números n, ¿verdad? NN no, no identificados, no, naturales, los números naturales. Como ya les comenté anteriormente, hay personajes, personas muy conocidas de la matemática, autores de libros también, que no consideran el número 0 dentro de los números naturales. Pero hay algún grupo que sí lo considera, pero bueno, así que eso está en debate. Sin embargo, desde el número 1 hasta el infinito vendrían a ser los números naturales, ¿ya? Números naturales. Pregunta número 30. El sector circular está limitado, o sea, tiene límites, está rodeado por quiénes o por cuáles. No te olvides, sector circular, hemos subido también un video sobre este tema. Si aún no lo ves, ¿qué estás esperando? No sé qué estás esperando. Si no lo has visto, tienes que ir a verlo urgente. Pones pausa, no, sino termina este video y vete con la misma rapidito a ver este tema de sector circular, que está muy interesante con ejercicios prácticos. El sector circular era un pedacito del círculo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está rodeado? Muy bien, primero, no te olvides las partes de un sector circular. Este era el centro, ¿cierto? De aquí viene, ¿qué cosa? El radio. Entonces está rodeado o limitado por el radio y por la longitud del arco. Este de aquí es la longitud del arco. Esto es un arco, pero longitud del arco ¿de quién? Del sector circular. Entonces eso vendría a ser la respuesta de esta pregunta número 30. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 31. Estamos terminando, vamos. Fórmula para hallar el área de un triángulo. Uy, esa está regalado, esa pregunta está súper regalada. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo? El área de un triángulo puede darse, no te olvides, de esta manera. Ahí está. ¿Cómo hallamos esta área, ¿no? La parte de adentro de un triángulo? Era igual a la base, que es esto de aquí. Esta es la altura, h porque es inglés, ¿verdad? Entonces el área de un triángulo era base por la altura y todo esto dividido entre 2. No te olvides, la base por la altura dividido entre 2. Profesor, disculpe, y si está de esta manera, el dibujito así, aquí me da la altura y todo esto de aquí es la base, ¿cambia la fórmula o es la misma? ¿O hay que multiplicarle por 2 porque ya son 2 cuadraditos? No, es la misma fórmula porque la base ya está considerando desde inicio hasta el final de este segmento. La fórmula sería lo mismo, base por altura entre 2, a menos que te pida solamente hallar uno de esos dos triángulos, ¿no? Habría que conocer esta base pequeña nada más. Pregunta 32. ¿Cuál es la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado? Yo sé que te recuerdas, a ver, una ecuación de segundo grado, por ejemplo, es esto, ¿no? 3x al cuadrado menos, no sé, 2x más 4, digamos. Es una ecuación cuadrática porque el grado mayor es 2, ¿cierto? Había una fórmula, ¿cómo podíamos hallar el valor o los valores de x? A ver, la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿cuál era? Menos b, excelente, más menos. ¿Por qué más menos? Porque vamos a tener dos soluciones, ¿no? Dependiendo de la discriminante. Menos b más menos la raíz cuadrada, muy bien, de b al cuadrado menos 4 veces a
por C. Y todo esto, ojalá que me salga bien la rayita, y todo esto dividido entre 2A, Esa era la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. El discriminante se le decía a esto que está dentro de la raíz cuadrada. Este que está dentro de la raíz cuadrada era el discriminante, ¿ok? El discriminante. Bien, pasamos a la pregunta 33. ¿Cuáles son los tipos de triángulos? Tipos de triángulos. A ver, ¿que existen tipos? Claro que sí. Teníamos, de acuerdo a sus lados, ojo, de acuerdo a sus lados, teníamos un triángulo que era así, el otro que era así, ahí está, había otro que era también así, ya, recuerden eso por favor. En este caso, este primer dibujito, si te has dado cuenta, todos sus ángulos son menores que 90 grados. A eso se le llamaba, a este triángulo se le llamaba el triángulo Acuña no, el tío Acuña que tiene pata como cancha no, acutángulo. Muy bien, acutángulo, listo. El que tenía un ángulo recto, no tiene dos, solamente uno nada más, tiene un recto nada más, un ángulo recto. ¿Cuál sería? Rectángulo, excelente, rectángulo, el triángulo rectángulo. Cuando tienes una pregunta que te dice dado el triángulo rectángulo, ya, entonces ya sabes qué hacer, rectángulo, el triángulo rectángulo. Y tenemos el triángulo, este que es, mira, el ángulo, uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Este es el triángulo obtusángulo, listo. Entonces tenemos los tres tipos de triángulos. Obtusángulo, listo. Eso vendrían a ser los tipos de triángulos. Pregunta 34. ¿Con qué otro nombre se le conoce al sistema inglés? A ver, conocido como el sistema inglés. El sistema inglés viene a ser el sistema, ¿qué sistema? El sistema sexagesimal, ya, conocido como el sistema inglés es el sexagesimal. ¿Y quién era conocido como el sistema francés? Muy bien, el sistema François era el sistema centesimal, ¿verdad? Y el sistema internacional o circular era el sistema radial. En este caso, el sistema inglés es el sistema sexagesimal. Pregunta número 35. ¿A qué es igual la tangente? Bien, no te olvides cuando trabajábamos en un triángulo, en este caso rectángulo, y suponiendo que yo tengo por aquí, no sé, un ángulo alfa. Por aquí tengo A, en el cateto tengo B, y este lado de la hipotenusa va a ser C. Entonces, tangente, ¿a qué cosa era igual? No te olvides, por favor, este trucazo que yo también les he dado en un video. Ya, este de aquí, no te olvides. Es bien sencillo grabarte esto. Socatoa. Ahí está. Socatoa me permite hallar las 6 razones trigonométricas. En este caso me está pidiendo la tangente. La tangente, ¿a qué cosa es igual? Mira, si yo tendría que resolver, sería igual al cateto opuesto, en este caso de alfa, su opuesto sería A, y dividirlo en entre el cateto adyacente. El adyacente de alfa sería B. Eso sería la tangente. Entonces, la tangente es igual, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Mira, eso no se olviden, por eso aquí están las iniciales. O de opuesto, y A de adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. Listo, chicos, entonces ahí tienes
un extra, ¿ya? Si quieres lo demás ya hay que ver el video porque aquí faltan las otras tres razones que faltan. Pregunta 36, avanzamos. Pregunta 36. ¿Qué es una ecuación lineal? Uy, qué fácil. Una ecuación lineal era aquel que tenía como grado mayor al número 1, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá es una ecuación lineal. Ahí está. Ecuación porque hay una igualdad y una variable. Lineal porque el mayor grado es 1. Acá hay un 1 que ya no se pone. Por eso se le dice ecuación lineal. Pregunta 37. ¿Qué es un ángulo obtuso? Uy, qué fácil. Aquí mira, todo parte desde un ángulo recto. Ahí está, yo tengo el ángulo recto, ahí, recto. Obtuso se le dice porque va a ser mayor de este ángulo. O sea, va a ser mayor que 90 grados. El ángulo obtuso es mayor que 90 grados, pero tiene que ser menor que 360. Perdón, que 180, perdón, lapsus. Menor que 180, porque recuerda que este de aquí es un ángulo llano de 180 grados, ¿no? Entonces no puede llegar hasta ahí, tiene que ser un poquito menos, ¿no? Más o menos por aquí. Por lo tanto, el ángulo obtuso, digamos que sea X, tiene que ser mayor que 90 grados. A partir de 91 ya sería obtuso, pero tiene que ser menor que 180, o sea, tiene que llegar solo hasta 179 grados sexagesimales. Listo. Eso sería la definición de un ángulo obtuso. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor. Pregunta 38. ¿Qué es el término independiente de un polinomio? A ver, digamos yo tengo el polinomio de la variable x va a ser igual 2x al cuadrado. Vamos a hacer que sea ordenado y completo nuestro polinomio. Ahí está. Listo. Polinomio ordenado y completo. ¿Cuál es aquí el término independiente? Muy bien. Vendría a ser, no me digas solamente uno, mucho cuidado, con todo su signo. Este vendría a ser el término independiente. ¿Qué es el término independiente? Aquel valor que no está acompañado de ninguna variable, pero variable que me indique aquí me tiene que indicar. Si esto estuviera con y, también seguiría siendo el término independiente. ¿Por qué? Porque me está diciendo solo que las variables es x, por lo tanto los demás van a ser coeficientes. Entonces el término independiente es aquel que hay que considerar el signo, el número, ya, el número, y no la variable. Este de acá también sería otro número, va a depender de cuánto valga y, pero recuerda que no tiene que ir acompañado de la variable no. Pregunta número 39. ¿Qué es la media diferencial? Media diferencial, si es que también has visto el video de razones y proporciones, yo sé que ahí has encontrado este término. Diferencial porque tiene que haber una resta, una diferencia, una resta, de esta manera, ¿no? Y para que haya media diferencial es porque este b se vuelve a repetir de nuevo en esta parte de aquí. Entonces a menos b es igual a b menos c. A esto se le llama la media diferencial, a estos dos de aquí. Cuando se repiten los medios, porque recuerda que ellos dos venían a ser los medios. ¿Y qué venía a ser A y C? A y C venía a ser los extremos, ¿ya? Este A con la C, los extremos. Media diferencial cuando se repiten los medios, los mismos valores. Pregunta número 40. Resultado de una multiplicación. ¿Cuál será el resultado de una multiplicación? ¿Cómo se le llama al resultado de una multiplicación? Si por ejemplo yo tengo 3 por 9 es igual a 27. Estos dos de aquí vienen a ser los factores, ¿cierto? Los factores de la multiplicación, los factores. Algunos también, ¿no? Mencionamos
que este es el multiplicando el multiplicador, pero el resultado, ¿qué cosa es? El resultado viene a ser el producto, es el producto. Así se le llama al resultado de una multiplicación. Pasamos a pregunta 41. Pregunta 41. ¿Qué es un ángulo geométrico? A ver, ¿qué cosa era un ángulo geométrico? ¿Cuál será la diferencia con un ángulo trigonométrico? No sé si recuerdas. A ver, vamos a hacer aquí un gráfico, ¿ya? Un gráfico para poder entender un poquito esto. Y también vamos a hacer otro gráfico para explicar el ángulo trigonométrico. De pasito aprendes 2 por 1, ¿ya? Casero, casera, ahí está la oferta. 2 por 1, 2 por 1, ¿qué más quieres? Ahí está la oferta. ¿Qué cosa es un ángulo geométrico? Geométrico se le decía porque el ángulo no tiene dirección, no tiene sentido, ahí nada más se cierra, ¿ves? Esto vale, no sé, 115 grados directo, ¿ves? No tiene ninguna dirección. El ángulo geométrico además solamente llega toda una vuelta hasta 360 grados, una vuelta 360 grados, nada más, ahí termina, ahí queda. En cambio, un ángulo trigonométrico, este es geométrico, te lo dejo aquí para que recuerdes, y este de acá es trigonométrico. Un ángulo trigonométrico puede dar muchas vueltas, Aparte de eso, ya tiene una dirección. Esta flechita apunta si es que va a ir de esta manera, en sentido horario o en sentido antihorario. Recuerda que la palabra horario se refiere a cómo van las manecillas del reloj, ¿no? Esas agujitas del reloj, cómo va, en qué sentido, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ese es el sentido horario. Y si va para el otro lado, ese se le llama sentido antihorario. Asimismo, recuerden que cuando va en sentido horario, el signo es negativo, o sea, los valores de los signos cambian. En cambio, cuando va en antihorario era positivo. Muy bien. Pregunta número 42. ¿A cuánto equivale una vuelta en el sistema radial? Recuerda que teníamos 3 sistemas, el sexagesimal, el centesimal y el radial, que también es conocido como circular o internacional. Me está preguntando de este, ¿verdad? Me pregunta de este. Pero recuerda que en el sistema sexagesimal, toda una vuelta te está pidiendo. Mira, ¿cuánto es una vuelta? Aquí dijimos, acá está, en sistema sexagesimal, ¿cuánto es toda una vuelta? 360 grados sexagesimales. Pero en el sistema centesimal, toda una vuelta ya es 400 grados centesimales. Y en el sistema radial, ¿cuánto será toda una vuelta? Toda una vuelta es 2pi. Muy bien. Ese sería el resultado de la pregunta número 42. Y si por A o B te olvidas, profesor, no sé, 2pi me voy a olvidar, no te preocupes, hay que convertir. Si una vuelta entera en el sistema sexagesimal es 360 grados, para yo saber cuánto vale una vuelta en el sistema radial, hay que convertir, pues, ¿no? Lo que quiero en el sistema radial, pi radianes, y lo divido entre lo que tengo. Lo que tengo es el sistema sexagesimal. Lo que quiero entre lo que tengo está en el sistema sexagesimal, que trabajamos en este caso solo con 180. Entonces 360 con 180 sacamos 180 ava, ¿no? O si es que deseas lo divides también, entonces de ahí te sale el resultado de 2pi radian. Ese de ahí viene a ser el resultado de una vuelta en radial, en el sistema radial internacional, o también conocido como circular. Pregunta 43. ¿Cuál es la fórmula para hallar la longitud del arco de un sector circular? Ya en antes hemos hecho este gráfico, ¿no? Acá está el sector circular y este era la longitud del arco. Esto de acá era radio, no hay televisión, radio. Y este de cosa era el ángulo, teta, en radianes. ¿Cómo hallamos la longitud del arco?
Muy bien, tú que estabas atento, ya lo has dicho ahí desde casa, lo escuchaste aquí. Lor, grábate eso, llévate ese truco, es lor. Lor se dice porque la longitud del arco va a ser igual al ángulo multiplicado por el radio. Longitud del arco de un sector, ojo, de un sector circular es igual al ángulo multiplicado por el radio. Pregunta 44. ¿Cuál es la propiedad para resolver un binomio al cubo? A ver, binomio puede ser en suma o en resta, no te olvides de eso, pero acá tengo un binomio. Binomio porque son dos términos. Dice al cubo, cubo estresa, por si acaso vaya grabándote eso, ya utiliza esos términos. ¿Cuál será esa propiedad, la fórmula para yo hallar binomio al cubo? Existían dos fórmulas. Primera fórmula, el primer término elevado al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Esa es la propiedad del binomio al cubo, pero no es la única, como les mencioné, existe también otro. ¿Cuál es el otrito? Acá te dejo de yapita, porque hay ejercicios donde no utilizas esta propiedad, sino lo utilizas ya factorizando, que sería de esta manera: a al cubo más b al cubo más 3 veces la multiplicación de a por b, y esto multiplicado por la suma de a más b. También puedes trabajar con esta propiedad de binomio al cubo. Vamos con la pregunta 45. Mira, ya hemos llegado a 45. ¿Cuánto tiempo vamos? Pero valió la pena, chicos, valió la pena, porque todos estos conceptos son muy importantes que ustedes lo sepan. Por favor, es muy importante que ustedes tomen apuntes, y más que tomar apuntes, aprendas todos estos conceptos, propiedades, preguntas, teoría, como quieras llamarlo. Pregunta 45. ¿Cómo se llama la figura geométrica de 20 lados? A ver, el que tiene 3 lados, triángulo. El que tiene 4 lados, cuadrilátero. Ya sea un rectángulo, un cuadrado, un rombo, un trapecio, un paralelogramo, son cuadriláteros. El de 5 lados, pentágono, y así sucesivamente. ¿Y cómo se llama el que tiene 20 lados? Grábate, por favor, llévatelo ahí de regalo. Se llama un icoságono. También puse esa pregunta en la comunidad, ahí los que están suscritos al canal han podido observar esa pregunta. Espero que hayas contestado de manera correcta. Icoságono, ese es el nombre de la figura geométrica que tiene 20 lados. ¿Sabías eso o no? Si no sabías, pues lo estás aprendiendo aquí con Cerebrito Matemático. Cerebrito Matemático, el canal de todos y para todos. Icoságono. Muy bien, continuamos la última parte, chicos. Ya llegamos al final del video. Las últimas 5 preguntas, 50 preguntas, tal como se dijo en el título, en el inicio del video. Estamos cumpliendo nosotros con las 50 preguntas. Pregunta 46. ¿Cuál es el nombre del siguiente símbolo? Nos da este símbolo de aquí, ¿no? Así, a ver, grande. Parece la letra A. ¿Te has confundido, profesor? ¿Lo has volteado? No, no, no. Ese es el símbolo. Recuerda que el significado de este símbolo es para todo. Ese es el significado de este símbolo, ¿no? Para todo. Listo, para todo. Pregunta 47. ¿De qué propiedad se obtiene la frase: el orden de los factores no altera el producto? A esto se refiere en una multiplicación. Ojo, en una multiplicación. Justo antes hemos hablado de los factores y hemos hablado del producto. ¿Recuerdas? Por ejemplo, si yo tengo 2 por 8 y si yo lo varío el orden, o sea, el 2 viene aquí y el 8 viene allá, sería 8 por 2. ¿Alteró en algo el resultado, el producto? Recuerda que el producto es el resultado de una multiplicación. 2 por 8, 16.
y 8 por 2 también es 16. Por eso que dice que el orden de los factores, o sea, en una multiplicación el orden de los números, no va a alterar el producto, ¿sí? Y esta propiedad, ¿a qué propiedad se le asigna? O sea, ¿de qué propiedad se está hablando aquí? Esa es la propiedad con... A ver, yo sé que tú lo sabes, ahí está. Muy bien, ya lo adivinaste. Es conmutativa. La propiedad conmutativa de la multiplicación me dice ello, ¿no? Que el orden de los factores no va a alterarme el producto. Pregunta número 48. ¿A qué es igual un número elevado a un número negativo, a un exponente negativo? Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a menos 2, ¿a qué va a ser igual este resultado? Hay muchos que aquí se confunden, piensan que es menos 4, no, 0, está desaprobado, tiene C. Recuerda que un número elevado a un número negativo, ¿a qué es igual? Es igual a la inversa de este número, ahí está. Debajo de este 2 es como que hay un 1, también lo hemos explicado en otros videos, el 1 sube y el 2 baja, entonces sería un medio, pero todo esto ya elevado a este exponente, pero ya ahora es positivo. ¿Cuánto me daría este resultado? 1 al cuadrado es 1, ojo, no se multiplica 1 por 2, no, 2 veces 1, 1 por 1, y 2 al cuadrado sería 4. Ese sería el resultado o la respuesta a esta pregunta. Pregunta número 49. ¿Qué es una fracción impropia? Y antes mencionamos la fracción era esto, ¿no? Un número dividido entre otro número. Acá abajito iba el total y aquí la cantidad de partes que yo estoy agarrando. Y se dice impropia porque el denominador, que es el que está aquí abajo, el denominador, y aquí arriba tenemos el numerador, ¿ya? El denominador es menor que el numerador, o sea, este de aquí arriba va a ser mayor al de abajo. A eso se le llama fracción impropia. En cambio, una fracción propia es cuando el denominador es mayor. Acá abajo él es mayor. Esta es fracción propia, cuando el denominador es mayor al numerador. Este sería una fracción impropia. Y para terminar con broche de oro, pregunta número 50. ¿Cómo se llama el resultado de una división? Recuerda que en una división viene el dividendo, se divide entre el divisor y justo aquí quiere el resultado. Este sería el resultado, y si es inexacta habrá un residuo. ¿Cómo se le llamaba este? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuál es el resultado de una división? El resultado de una división es el cociente. Excelente, chicos, cociente. Y si es que has llegado hasta esta parte final de este video, quiere decir que a ti te interesa aprender más de este tema, te interesa aprender. Espero que hayas despejado todas tus dudas, todas tus inquietudes que tenías en estos temas de matemática. Hemos visto 50 preguntas de todos los cursos que se encuentran dentro del área de matemática, porque recuerda que matemática está compuesto por aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, razonamiento matemático y otros más. Entonces, chicos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte final. Nos vemos en un próximo video. Cuídense todos. Bye bye.